Muy buenas tardes. El, el día de hoy, desde la empresa Consultorías Empresariales dirigida por el abogado Diego Mauricio Sierra y desde la empresa Arroyave Asociados Consultores, les vamos a ofrecer a ustedes un análisis del decreto 575 que estará a cargo del abogado Andrés Felipe Arroyave, quien abordará en un primer momento toda la reglamentación, los pros y los retos que tiene el decreto en materia de arrendamientos, y seguidamente nos acompañará el abogado Diego Mauricio Sierra con todo lo que tiene que ver con el régimen para las propiedades horizontales establecidas en este decreto. Invitamos entonces a los asistentes para que nos acompañen el día de hoy y le damos la palabra al abogado Andrés Felipe Arroyave. Muchas gracias, Jonathan. Un saludo para todos los participantes de esta charla. Como lo estaba mencionando Jonathan, el objetivo es mirar cuáles son las principales incidencias que tiene el decreto 579 del 2020 en los contratos de arrendamiento, independientemente de su naturaleza, y resolver algunas inquietudes que se han generado a raíz pues, de estos decretos legislativos. En primera medida, resulta importante establecer cuál es la naturaleza de este tipo de decretos para que las personas tengan de alguna manera un conocimiento general de la forma como se crea y se modifican pues como las relaciones jurídicas, ¿cierto? La naturaleza de este decreto legislativo es con fuerza de ley, es decir, tiene la posibilidad de modificar, extinguir y crear obligaciones entre el Estado y los particulares, y obviamente relaciona también y regula las relaciones que sucedan entre los particulares, como es el caso de los contratos de arrendamiento. Son los decretos que expide el presidente de la República en virtud de una facultad extraordinaria autorizada por la Constitución y que solamente se permite en estados de emergencia, como es el caso en este momento pues, colombiano. El otro punto importante es determinar cuál es el ámbito de aplicación del decreto. ¿Por qué? Porque es importante saber en qué contratos influye y en qué contratos no influye, de manera que nos permita tener una claridad de saber si este ámbito de aplicación toca el contrato en el que yo soy parte o estoy interesado o no lo toca. Lo primero que podemos tocar frente al tema del ámbito de aplicación es que efectivamente incide en todos los contratos con destino habitacional, independientemente de su modalidad. Y también aplica para aquellos contratos de arrendamiento cuya destinación del inmueble sea para el desarrollo de una actividad comercial. ¿Cuándo aplica este requisito de actividad comercial? Se origina cumpliendo algunos requisitos, entre los cuales podemos resaltar que cuando sean personas naturales, aplica. En el caso de las microempresas, en el caso de las medianas empresas, en el caso de las pequeñas empresas y en el caso de que, una de las partes sea una entidad sin ánimo de lucro. Ese es el ámbito de aplicación de esta norma. ¿Qué no está dentro de la norma? Dentro de la norma no están los contratos de leasing habitacional, no se encuentran contemplados los contratos de leasing financiero y no se encuentran contemplados los contratos en el que el FRISCO, que es el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, sea parte. Es decir, puedo estar en un contrato en un contrato de arrendamiento habitacional, pero si el arrendador es el Frisco, el decreto no aplica y por ende pues, se seguirá rigiendo con base en el contrato y en las leyes preexistentes antes de la expedición del decreto legislativo. Hecha esta introducción,
empezaremos a mirar cuáles son las incidencias punto por punto del decreto 579 en los contratos de arrendamientos. La primera incidencia es sobre la suspensión de las acciones de desalojo. El decreto básicamente lo que hace es suspender la materialización de las acciones de desalojo o de restitución, independientemente si están inmersas dentro de un proceso administrativo, dentro de un proceso judicial. Que hay que resaltar que la suspensión no se realiza sobre los procedimientos como tales. La suspensión radica es sobre la materialización del desalojo por restitución del inmueble. Eso está supeditado a que se cumpla una condición de plazo, y es decir, que las suspensiones que hayan sido autorizadas o que hayan sido, perdón, los desalojos que hayan sido ordenados no podrán materializarse sino a partir del 1 de julio del 2020. En ese orden de ideas, pues las personas que de alguna manera tengan una situación dentro de las cuales se haya ordenado o esté pendiente de ordenarse el desalojo de algún inmueble, alguna restitución, pues es simplemente que tengan en cuenta que la materialización de esa acción no se podrá realizar sino hasta el 1 de julio del 2020. Sin embargo, pues no se está eliminando esa posibilidad a cargo del arrendador o de la agencia inmobiliaria que se estaría representando los intereses del arrendador. El segundo punto en el que incide el decreto 579 corresponde con el aplazamiento del reajuste o el incremento anual del canon. ¿Qué pasa? En los contratos de arrendamiento, pues, sea por estipulación de las partes, o sea por ministerio de la ley, se genera un reajuste, un incremento anual, una vez se cumplan los 12 meses del contrato inicial o en el tiempo de sus prórrogas. En este evento lo que está viendo el acto legislativo es simplemente aplazar el pago de ese reajuste anual para diferirlo en cuotas dependiendo del tiempo residual del contrato. Es decir, se causa el reajuste, pero no es exigible su obligación de pago, sino a partir del 1 de julio del 2020. Razón por la cual vencido el término del 30 de junio, a partir del 1 de julio, en los términos del contrato, le correspondería al arrendatario asumir el pago del canon, asumir el pago del incremento y asumir el pago diferido de la consolidación del incremento que se gestó entre el 15 de abril y el 30 de junio. Entonces, dar claridad con esto de que no es una exoneración, no una eliminación del reajuste, es un aplazamiento para el pago del reajuste, pero el reajuste efectivamente sí se genera y es una obligación por parte del arrendatario asumir su costo. El otro punto en el que incide el decreto es de acuerdo con los pagos a cargo del arrendatario. El mensaje del decreto es básicamente tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, reiterando obviamente que las partes son las dueñas del contrato y que tratándose de un contrato bilateral y consentido por ambos, se busca satisfacer unas necesidades recíprocas y se parte de que el contrato como tal, pues, obviamente reporta bienes jurídicos conmutativos para ambas partes. El decreto básicamente con relación al acuerdo lo que dice es, vea, estamos en una situación compleja, lleguen a un acuerdo frente al pago de los cánones que se generen de manera que el contrato pues no se afecte de una manera radical y no presente perjuicios ni para una ni para otra parte. Si hay acuerdo, en este nuevo acuerdo no se pueden incluir ni indemnizaciones, ni penalidades, ni cláusulas penales, ni otro tipo de cargas que normalmente se acostumbran en la celebración de este tipo de contratos de arrendamiento. Sería un acuerdo nuevo sobre el pago de ese nuevo contrato, es decir, sería una modificación al contrato existente de manera que ambas partes puedan cumplir con sus obligaciones
sin generar de alguna manera una imposibilidad hacia la otra para cumplir su prestación. El decreto lo que dice es, si hay acuerdo, no hay ni indemnizaciones ni penalidades, pero si no hay acuerdo, el decreto lo que hace es sustituir ese acuerdo y entonces viene a modificar la figura de los intereses moratorios e incluye una figura de interés corriente, que es una figura pues nueva en esta modalidad contractual. Lo que dice el decreto es que los cánones de arrendamiento que se generen entre el 15 de abril y el 30 de junio no van a producir ninguna mora no van a producir ninguna mora, y crea un interés corriente indicando que los cánones de arrendamiento que se generen y que estén pendientes de pago entre el 15 de abril y el 30 de junio generarán un interés corriente en beneficio del arrendador equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente. Esa es la modificación o la incidencia que tiene este punto en los contratos. Es decir, al día de hoy o sin la existencia del decreto, la falta de pago oportuno genera una mora en el arrendatario que debe pagar ese interés de mora de acuerdo a lo que hayan estipulado las partes dentro del contrato. En este caso, lo que está diciendo el decreto es no hay interés por mora, pero crea un interés bancario corriente en beneficio del arrendador por los periodos, por el canon causado y pendiente de satisfacer que se cause entre el 15 de abril y el 30 de junio del 2020. Para concluir este punto, ¿qué se puede decir? Se puede decir que los cánones previos a la expedición del decreto y que los cánones posteriores al 30 de junio continúa su régimen habitual, es decir, por retardo en el pago del canon se causarán los intereses de mora que efectivamente están regulados en la relación contractual. El otro punto en el que incide el decreto es en la prórroga del contrato y crea, es una disposición supletiva, pero crea una prórroga automática. Y lo que establece el decreto es, vean, si la terminación del contrato se había establecido en el lapso de tiempo entre el 17 de marzo, que fue la fecha en la que se declaró la emergencia económica, social y sanitaria en el país, y el 30 de junio del 2020, se generará una prórroga automática hasta el 30 de junio del 2020. Es decir, los contratos que finalizaban, por decir algo, el 30 de mayo, se entenderán prorrogados, salvo estipulación en contrario, hasta el 30 de junio del 2020 por disposición de la ley. No obstante, de acuerdo a que la naturaleza de la norma es supletiva, puede haber un acuerdo diferente por las partes en el que se establezcan tiempos de prórroga distintos, o si se produjo la no prórroga del contrato por el interés de alguno de los cocontratantes, que en ese caso pues debieron haber adelantado las acciones necesarias a través del preaviso para evitar la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Otro de los puntos en los que incide el decreto 579 es en el inicio de los contratos nuevos. ¿Y por qué? Resulta que con la aclaratoria de emergencia, pues obviamente muchas actividades no se pudieron desarrollar. Y una de las actividades que no se ha podido desarrollar y que incide necesariamente en los inicios de los contratos de arrendamiento es el servicio de mudanza, porque las personas no han podido empezar a disfrutar del inmueble. Sin embargo, con la mera entrega de las llaves se entiende de que el arrendador ya cumplió con su obligación de entregar el inmueble al servicio del arrendatario. En este caso, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta que este inicio del contrato que se haya pactado entre el 17 de marzo y el 30 de junio se encuentra suspendido de acuerdo al decreto 579 de 2020, por la cual el inicio del contrato
es el inicio del contrato y las prestaciones derivadas del contrato deberían ser exigibles a partir del 1 de julio del año 2020. Salvo, obviamente, al ser subjetivo, que haya pues un acuerdo distinto por las partes. Pero puede ocurrir que el contrato se haya pactado al inicio del contrato el 18 o el 20 de marzo y que la persona no haya podido, no haya tenido oportunidad de realizar su mudanza y podría acogerse a esta medida adoptada por el gobierno nacional. Básicamente, esos son los puntos en los que incide el decreto 579 del 2020. Sin embargo, se habían generado muchas expectativas, sobre todo por los arrendatarios, de alguna manera pretendiendo de que se permitiera la exoneración de sus pagos a esos cánones de arrendamiento, o que se permitiera la terminación del contrato, o que se permitiera la suspensión del contrato. En este decreto no se tocaron esas figuras que están obviamente reglamentadas en el contrato de arrendamiento y que de alguna manera pueden ser elementos naturales del mismo, ya estipulados en la ley, o que la ley de alguna manera los puede establecer como elementos supletivos en caso de ausencia por parte de los cocontratantes. Pese a que eso no es una incidencia del decreto, consideramos importante socializar y tocar este tema de la terminación y hacer una diferencia con la rescisión, porque son dos figuras totalmente distintas. Entonces, el arrendatario que en este momento se le presenta una dificultad económica, o el arrendatario, el que de pronto tiene arrendado local comercial en el cual no puede hacer un aprovechamiento en este momento, considerará que es algo que resulta pues muy lesivo para él. Entonces tenemos que empezar a abordar estas otras figuras. Dentro de la terminación del contrato, lo primero que debemos de tener claro es un fenecimiento del contrato por cualquier causa válida. Estas causas las podemos encontrar en la ley o las encontramos en el contrato. Es decir, el contrato finaliza por las causas previas establecidas en el contrato, que dentro de términos generales está por la expiración del plazo, por la destrucción de la cosa, por la extinción del derecho del arrendador o por una sentencia judicial. Esos serían los casos de terminación. Sin embargo, pues dentro de esas causales que acabo de mencionar, pues no se relaciona ninguna de pronto con la dificultad que tenga la persona para generar el pago del canon de arrendamiento, para exonerarse de la obligación. Otra de las figuras que posiblemente puedan generar alguna forma de mitigar estos efectos que están generando a raíz del COVID y de los decretos que ha emitido el gobierno nacional, sobre todo el del aislamiento obligatorio, y que seguramente va a permanecer por algún tiempo, es la revisión del contrato. El artículo 868 del Código de Comercio permite que en caso de que se presente una circunstancia imprevisible y futura al perfeccionamiento del contrato que genere un desequilibrio o que convierta más oneroso las prestaciones a cargo de uno de los contratantes, la persona interesada tiene la posibilidad de acudir al juez para que revise el contrato y ordene o el reajuste u ordene la terminación del contrato. Sin embargo, es una acción judicial que obviamente pues se toma un tiempo y que no se presenta como una herramienta práctica para solucionar en este momento las dificultades económicas y contractuales que se puedan generar a raíz de todo lo que estamos viviendo. Otra de las figuras que posiblemente se podrían tocar es la rescisión del contrato. La rescisión del contrato no es más que el rompimiento anticipado del vínculo contractual, porque se genera se materializa un riesgo lesivo para cualquiera de los cocontratantes. Es decir,
el contrato no tiene un plazo de vencimiento, las cláusulas de terminación no me aplican, pero yo no estoy en condiciones de soportar el contrato porque hay algo que me resulta lesivo para mí y no puedo cumplir con el contrato. Esa es la figura de la rescisión. Sin embargo, para hablar de rescisión, tenemos que empezar a validar cuáles son las obligaciones del uno y del otro. En este orden de ideas, en el caso del arrendador, es posible su rescisión siempre que la cosa que está arrendada presente mal estado, es decir, la cosa sobre la que recae el arrendamiento está en un mal estado que no pueda servir. En ese caso, la norma me autoriza a mí para rescindir el contrato, que es en este caso, pues no voy a validar el caso concreto, sí, con la imposibilidad que tiene la persona de generar el pago del canon. Resulta concomitante de otras causas para rescindir el contrato o incluso para que se declare su cumplimiento, que podría ser una posibilidad. Pero en el caso preciso de la rescisión por mal estado, pues digamos que no aplicaría. La otra posibilidad de rescindir el contrato es por la perturbación de derecho que se genera sobre el inmueble. Lo que pasa es que la ley se limita únicamente a la intervención de terceros que persigan derechos subjetivos sobre el inmueble. En ese caso, la norma no contempla la intervención del Estado como una perturbación de derecho para el uso y goce del espacio arrendado, el inmueble arrendado. Sería, o sea, no sería algo que ya está arreglado, pero sería algo que dentro de la normatividad y dentro de la interpretación sistemática que se pueda dar a esta figura relacionado con los principios generales de la contratación, podría ser un escenario en el que el juez pudiese validar esa perturbación de derecho a cargo del Estado como una obligación del arrendador, pero hasta el momento no sería nada concreto. Por otra parte, debemos de mirar cuáles son las obligaciones del arrendatario. Y resulta que la obligación principal del arrendatario, que es cumplir con que es pagar el canon de arrendamiento, es una obligación de género y no especie. Razón por la cual la fuerza mayor o el caso fortuito que se hayan generado o que se considere que se generó a raíz del aislamiento obligatorio de la declaratoria de emergencia por parte del gobierno nacional, no es una causa para eximir su cumplimiento. Es decir, independientemente de que haya una fuerza mayor generada por los decretos legislativos o por los decretos de orden público emitidos por el gobierno nacional, que de alguna manera impida el uso y goce del inmueble arrendado, no cesa por ese simple hecho la obligación del arrendatario de pagar el canon de arrendamiento. Incluso la norma, el Código Civil establece específicamente de que ni siquiera la insolvencia del arrendatario lo exime del pago de la obligación. Esto quiere decir que ni siquiera usted, entrando en un concurso de insolvencia o entrando en régimen de insolvencia, sea persona natural o sea persona jurídica, usted queda exento de asumir la prestación económica de pagar el canon de arrendamiento. Sin embargo, se resalta que la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito le permite al arrendatario, siempre que comunique al arrendador la imposibilidad o la mayor onerosidad de generar el pago, le permite exonerarse del pago de penalidades
del pago de cláusulas penales y el pago de intereses de mora y el pago de otras indemnizaciones. Es decir, la fuerza mayor del caso fortuito no permiten exonerar de la obligación principal, pero sí pueden servir, sí, pero sirven para exonerar las penalidades o las indemnizaciones que se generan por el pago tardío del canon de arrendamiento, que es la prestación principal. De todas maneras, es un tema que se debe tocar puntualmente en cada uno de los contratos. Para terminar, quisiéramos hacer una recomendación tanto a arrendadores como a arrendatarios, en el que, de acuerdo a la buena fe y a la prohibición de abusar el derecho que tiene cada uno de los cocontratantes, lleguen a un acuerdo en el cual permitan, como lo dije al principio, pues que cada uno pueda satisfacer sus necesidades en beneficio recíproco, ¿cierto? Que no sea una de las partes aprovechándose del derecho del otro con relación al vínculo contractual. La recomendación principal es, si usted como arrendatario se encuentra en una situación económica compleja, debe comunicarle esta situación al arrendador. ¿Por qué? Eso le va a permitir, primero, generar un escenario para que el arrendador sea más flexible a la hora de llegar a un acuerdo. Y segundo, lo puede llegar a exonerar del pago de penalidades e indemnizaciones que se puedan generar con el retardo por los pagos de canon de arrendamiento a los que no se hayan satisfecho por parte del arrendatario. Dentro de las recomendaciones, se podría plantear a cargo del arrendatario, podría plantearle al arrendador la asignación bilateral anticipada del contrato, es decir, las partes como dueñas del contrato pueden terminar el contrato en cualquier tiempo. Si yo estoy en este momento con dificultad económica y no puedo asumir el pago de mi canon, pues le solicito al arrendador manifestándole los motivos por los cuales deseo terminar el contrato. Es posible que el arrendador acepte o desista de la solicitud. Otra de las recomendaciones podrían ser solicitarle al arrendador ceder el contrato, que le permitan al arrendatario ceder ese contrato en el que está para que otra persona pueda hacer uso de ese contrato de arrendamiento. Otra posibilidad sería solicitarle al arrendador la renovación del contrato, es decir, crear una nueva obligación bajo una figura distinta en el que le permita extinguir el contrato de arrendamiento. Sin embargo, obviamente tiene que quedar, se van a crear unas obligaciones distintas bajo una figura contractual diferente. Sin embargo, puede ser una alternativa para algunos de los arrendatarios. Y otra alternativa podría ser la terminación unilateral. Normalmente lo que propone es todos los arrendatarios pueden terminar unilateralmente el contrato siempre y cuando se genere un pago de 3 cánones de arrendamiento en favor del arrendador, porque es una terminación unilateral. Lo que podrían plantearle al arrendador sería terminar unilateralmente el contrato y que le permitan que el pago de esos 3 cánones sea o inferior o que les permitan generar unos pagos diferidos o les permitan asumir la prestación de manera diferida en el tiempo. Esa podría ser una alternativa. Vuelvo y les digo, las partes son las dueñas del contrato y debe, en este caso, el arrendatario, que seguramente puede ser la persona más perjudicada en este momento con el elemento obligatorio, pues debe ser la persona que primero manifieste su imposibilidad o su mayor onerosidad para asumir la prestación principal, que es el canon de arrendamiento. Y segundo, proponerle al cocontratante la posibilidad de mitigar estas causas a través de otro tipo de figuras, de manera que se puedan solucionar las controversias, resaltando que la insolvencia del arrendatario no es una exoneración del pago de arrendamiento. Es decir, si ya estoy obligado por el contrato, quedo obligado por el mismo. Lo único que me puede, en este caso, extinguir de esa exoneración es la novación del contrato, es la cesión del contrato, es la terminación bilateral del contrato o la terminación lateral del contrato. Muchas gracias a todos ustedes. Jonathan les va a socializar una herramienta que se construyó
para la figura del reajuste y del pago diferido del mismo. Jonathan. Andrés, muchísimas gracias por tan clara exposición. Hay una pregunta, ya vamos a pasar con el abogado Diego Mauricio Sierra, quien nos va a acompañar planteando los aspectos que tiene el decreto 579 en relación con las propiedades horizontales. Pero antes de dar paso a esto, hay una pregunta en relación con lo que acaba de exponer el abogado Andrés Felipe, y nos preguntan que cuál es el porcentaje a realizar para el incremento del arriendo luego de que termine la emergencia. No, Una vez terminada la emergencia, ¿cuál es ese porcentaje del incremento en el canon de arrendamiento? Los incrementos anuales o el reajuste están estipulados en el contrato. A salvo estipulación en el contrato, la ley de vivienda, la ley 820 del 2003, lo que establece es que el incremento es igual al 100% del IBC del año inmediatamente anterior. Entonces, correspondería a cada una de las personas, incluso pues la herramienta que vas a socializar, le permitiría a esas personas validar de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, de acuerdo al ajuste según el IPC, cuál sería en su caso específico el reajuste. Pero el reajuste está establecido en el contrato o corresponde al IPC del año inmediatamente anterior, que en este caso sería entonces del periodo 2019. Muchas gracias, Andrés. En este momento queremos compartir con ustedes una simulación que se hizo con la empresa Data Finanzas, un aliado estratégico de consultoría desarrollada y asociados, en relación con lo establecido en el decreto 579, específicamente el artículo segundo, donde habla del reajuste al canon de arrendamiento. Acá la simulación que tenemos es indicando la fecha de inicio del contrato. Digamos que el contrato se renovaba el 23 de abril del 2020 con una vigencia de un año y que tenía un canon mensual de 1.000.000 de pesos. Ese incremento se hace con fundamento en la tasa del IPC y lo que logra calcular es que sería un valor a financiar de 105.000 pesos durante la vigencia del contrato, después del mes iniciando en el mes de julio, o sea, después de julio, como lo establece el decreto. Y acá lo que logramos encontrar es que el simulador nos muestra efectivamente cuál sería el valor de los cánones de arrendamiento en lo que resta del contrato. Entonces, tenemos esta herramienta disponible para ustedes y se la compartiremos a las personas que nos lo soliciten vía correo electrónico en su momento. Para continuar con esta intervención nos acompaña el abogado Diego Mauricio Sierra. Diego. Ya estamos volviendo a restablecer la conexión con el abogado Diego Mauricio Sierra, quien nos explicará el análisis que realizó al decreto 579 en lo que tiene que ver con la gestión de las propiedades horizontales durante este régimen especial.
Denos un momento, por favor, estamos tratando de enlazar nuevamente al abogado Diego, que hace un momento estaba con nosotros. Ok, ya estamos con Diego Mauricio Sierra. Le cedemos la palabra para que nos haga el análisis del decreto en lo que tiene que ver con la gestión de las propiedades horizontales. Diego, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, muy buenas tardes para todos. En principio, aclarar entonces que el decreto 579 del 2020 tiene dos capítulos primordiales e importantes. El primero de ellos que ya fue abordado por el doctor Andrés respecto al tema de los arrendamientos. Es un decreto bastante corto en el sentido de que solamente contiene 10 artículos, pero que nos otorga unas herramientas muy importantes. Además que también en medio de esta contingencia fue expedido de una forma muy apresurada es por algunas inconsistencias que el mismo presenta. Lo primero que uno resaltaría frente a este decreto en el acápite de los temas de propiedad horizontal es cuál es el fin bajo el cual se expide, es decir, cuál es el interés, en este caso del Ejecutivo, a efectos de expedirlo en medio de esta contingencia, puesto que entre sus consideraciones estipula unos fines concretos que es salvaguardar una estabilidad económica no solamente de la propiedad horizontal, sino también de los copropietarios. Y en ese sentido hay que tener esta lectura transversal para todo el decreto, puesto que como lo vemos en las consideraciones, en su última consideración, son 34 consideraciones en las cuales expide este decreto, pero dentro de su última precisamente habla sobre el tema de garantizar la regulación de los pagos por temas de cuotas de administración y tener una disponibilidad de recursos para que la copropiedad pueda cumplir todo lo que son sus obligaciones de índole económica. A partir ya del artículo séptimo es que se comienza a tratar propiamente el tema de la propiedad horizontal, señalando este artículo cómo será el manejo frente al fondo de imprevistos o cómo eventualmente se puede durante esta contingencia utilizar. De tal forma que recordemos que el fondo de imprevistos está regulado expresamente en la ley C75 en su artículo 35, bajo el cual señalan las condiciones generales para la utilización. La primera de ellas es que solamente se puede utilizar por o con la autorización de la Asamblea General de Propietarios. Esto es muy importante, previo a este artículo séptimo, tener dos nociones básicas. Primero, que este decreto es transitorio, es decir, no va a suprimir lo que nos dice la ley C75. Tiene una vigencia que inclusive todos los artículos son reiterativos respecto a la misma, que son a partir del 15 de abril, fecha de su expedición, y el 30 de junio del 2020. Bajo entonces esta condición, se señala frente al artículo séptimo que el decreto puede, que el fondo de imprevistos puede ser tocado por los administradores siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas. La primera de ellas es que se encuentren las administraciones de las propiedades horizontales con una afectación frente al recaudo de sus cuotas de administración. Es decir, no significa que para efectos de echar mano del fondo de imprevistos se pueda realizar de cualquier forma. La primera condición es que siempre y cuando tengamos una afectación en el recaudo de las cuotas de administración. La segunda condición que nos estipula el artículo séptimo es que tiene que contar con una aprobación de los consejos de administración. Es decir, en aquellas copropiedades donde tengamos este órgano colegiado, pues tendrá que darse la aprobación del mismo. En su párrafo, en su primer inciso, en su segundo inciso nos dice que para las copropiedades que no funcionen con consejos de administración, el administrador tiene autonomía para echar mano hasta del 50% del fondo de imprevistos, con otra condición que más adelante veremos. Y la tercera condición que nos exige el artículo séptimo es que las utilizaciones o los gastos o rubros que se cojan del fondo de imprevistos
ha de ser de manera prioritaria, y esto es muy importante. El artículo nos menciona de forma prioritaria, lo cual no quiere decir que exclusiva o única. De forma prioritaria para el mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad horizontal. Esto es muy importante frente al tema de los contratos de trabajo, porque no menciona que únicamente son para efectos de los contratos laborales. Quiere decir esta situación que precisamente en la parte emotiva del decreto, como se promulga una estabilidad de carácter laboral, puesto que todos aquellos terceros que presten un servicio de forma directa o indirecta en la copropiedad, se podría hacer la utilización del fondo de imprevistos para efectos de cancelarle sus respectivos salarios o honorarios por temas de contrataciones pendientes. Podríamos establecer que hay un cuarto requisito que es transversal tanto para las copropiedades donde tenemos consejo de administración como para los cuales no las tenemos, que es el que está dado en el artículo, en el parágrafo primero del citado artículo séptimo, y es que en la próxima asamblea general que se celebre en la propiedad horizontal, se tendrá que dar un detalle de las cuentas respecto a la utilización de estos fondos disprevistos por parte del representante legal de la propiedad horizontal. Conforme a ello, entonces, resultaría una obligación respecto a los administradores rendir este informe posterior a la contingencia que tenemos. El parágrafo 2 del citado artículo nos estipula que precisamente existe una posibilidad para aquellas copropiedades en las cuales no tengamos consejo de administración y que se quiera la utilización del 100% del fondo de imprevistos, pero que para tales efectos se debe convocar una asamblea de carácter extraordinaria bajo la figura de la no presencialidad de que trata el artículo 42 de la ley 675 para efectos de obtener la aprobación del mismo. Asimismo, entonces, se estipula que para efectos de esta utilización del fondo de imprevistos se tendrá que dar para la labor de mitigación de todo lo que tiene que ver con el riesgo del COVID-19. El parágrafo 4 del artículo séptimo es tal vez uno de los más controversiales y en este sentido hay que hacer dos precisiones. Una de ellas ya que se realizó y es respecto a la vigencia del decreto. La vigencia del decreto, como lo mencionamos, es de carácter transitoria. Es decir, reitero, no deroga las normas ni frente al tema de arrendamiento ni frente al tema de propiedad horizontal. Tiene una transitorialidad que va hasta el 30 de junio. Asimismo, menciona que el decreto, como lo dice su artículo 10, entra en vigencia a partir de su promulgación. La promulgación del decreto fue el 15 de abril del 2020. Es decir, a partir del 15 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del 2020 es la transitorialidad que se da para efectos de la regulación de esta materia de forma especial. Y esto es muy importante porque es que en el parágrafo cuarto nos está dando precisamente una ayuda para efectos de los copropietarios, puesto que se plantea que durante la vigencia de este decreto, es decir, desde el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio del 2020, no se podrá cobrar intereses de mora por temas de cobro de cuotas de administración. Asimismo, nos menciona que cuando en aquellas copropiedades tengamos algún tipo de descuento, ha de mantenerse el mismo descuento por la vigencia de este decreto, es decir, entre el 15 de abril y el 30 de junio tendremos cualquier descuento por pronto pago que nuestra copropiedad de forma habitual tengamos. Otra de las situaciones importantes del decreto es la que menciona el artículo 8 respecto a la posibilidad de realizar las asambleas de copropietarios de carácter no presencial, que como reitero está regulado en el artículo 42 de la ley 675. Si notaron en la lectura del artículo séptimo, parágrafo primero, tenemos un error, podríamos decir, de escritura frente a ese parágrafo, puesto que el tenor literal dice: el pago de las cuotas de administración de zonas comunes podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin interés de mora.
existen entonces dos lecturas de este parágrafo. La primera lectura es que precisamente se da en procura de que las personas, a fin de obtener un alivio financiero, tengan la posibilidad de cancelar sus cuotas de administración desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. La otra lectura que se da es como el parágrafo me dice, en cualquier momento de cada mes sin intereses de mora, será únicamente entonces la posibilidad que sea el propietario es pagar dentro de cada mes y al mes vencido se le cobrará intereses de mora. De esta última lectura, la verdad no la comparto, puesto que romperíamos la esencia misma del decreto, que es promulgar unos alivios financieros, en este caso también para los propietarios que pueden verse afectados frente a esa situación de la contingencia económica. Si fuéramos al tenor literal de la norma, ya vamos a ver que el artículo 8 tiene una contradicción muy grande que inclusive puede ser más interesante que esta. De tal forma que, reitero, ¿cuál es la esencia del decreto? Es velar precisamente por un solidarismo, digamos que comunitario, en procura de dar unas menores cargas a los propietarios que se pueden ver afectados con este tema de la contingencia económica. La inconsistencia a la cual me refiero está dada en el numeral primero del artículo 8, que nos da la posibilidad de realizar esas asambleas de carácter no presencial, pero nos dice que siempre y cuando se realice a la finalización de la declaratoria económica, de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. En este sentido, uno tendría que establecer cuándo finaliza la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Recordemos que el decreto 497 fue el que estipuló el plazo para efecto de la emergencia económica, social y ecológica. Y dicho decreto estableció la vigencia de la emergencia por 30 días a partir del 17 de marzo de 2020, lo cual quiere decir que la emergencia como tal ya culminó el 17 de abril del 2020. Luego, si tenemos la posibilidad de realizar las asambleas durante el mes siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, pues en este momento ya están corriendo los términos. Eso es una inconsistencia del decreto. Uno entendería que la intención, en este caso del Ejecutivo, fue realizar estas asambleas un mes después de la finalización de la declaratoria de la emergencia sanitaria, que se iba hasta el 31 de mayo del 2020. Es decir, que se realice durante el mes de junio. Esa sería la intención del Ejecutivo en estos casos. Sin embargo, en los términos de redacción del decreto como quedó, se supone que ya están corriendo unos términos dentro de los cuales se tendrían que realizar las asambleas de que trata esta normatividad y para aquellas copropiedades que no la pudieron realizar de carácter ordinario durante los 3 meses siguientes a la vigencia del periodo presupuestal, como nos dice la ley C75. Otra de las precisiones que hay que hacer es que ese artículo 42 de la ley C75 estipula la facultad de realizar la reunión de carácter no presencial, condicionado, como lo dice el artículo 44, a la participación del 100% de los propietarios de una PH. Esto en la práctica hemos visto que es casi imposible, puesto que pese a la virtualidad como canales de canales que nos ofrecen como este y otras plataformas, lograr la participación del 100% de los propietarios es un tema muy, muy difícil. Sin embargo, la excepción normativa está en el mismo numeral primero y nos dice que siempre y cuando se realice bajo las directrices del decreto 1074 del 2015. Es importante recordar que este decreto 1074 del 2015 pues, no trata de manera directa temas de asambleas de accionistas, ni mucho menos asambleas de copropietarios. Sin embargo, por allá existe un decreto, un artículo único que inclusive fue objeto de reforma mediante el decreto 398 del presente año, el cual nos dice que ese 100% no se entenderá sobre el 100% propietario, sino sobre el 100% de los asistentes a la reunión.
Reitero, es una norma de carácter excepcional bajo la cual nos está cobijando. Es que para efectos de la realización de estas asambleas y por espacio de la contingencia que actualmente tenemos, se va a entender que ese artículo 42 que nos faculta para realizar las asambleas de carácter no presencial se realizarán es con la asistencia de los que para efectos de realización de la asamblea se requieran, es decir, 51 o 50 más 1% en primera convocatoria y los asistentes que a bien entiendan en segunda convocatoria. Y la lectura de la participación de ese 100% se hará únicamente respecto a los asistentes. Reitero, esta es una errada de redacción que quedó en el decreto frente a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, puesto que la misma ya culminó y se entendería que la voluntad del Ejecutivo fue extenderlo hasta la terminación de la declaratoria de la emergencia sanitaria, que es así hasta el 31 de mayo del 2020. Estipula el parágrafo primero del artículo 8 que para efectos o las consecuencias jurídicas de no haber realizado la asamblea dentro de ese mes que se otorga, es que se va a activar lo que la normatividad habla como las asambleas por derecho propio. Es decir, aquellas asambleas que se pueden realizar de forma automática, y nos dice el mismo decreto que se realizará en las instalaciones de la propiedad horizontal a las 8 p.m. el primer día hábil luego de culminado este periodo, lo cual nos da la lectura en el siguiente sentido. Si partimos que la emergencia sanitaria se da hasta el 31 de mayo y tenemos un mes, es decir, tenemos hasta el 30 de junio, la consecuencia jurídica que nos dice aquí es que si no se ha convocado a ese 30 de junio, pues opera esta asamblea de derecho propio. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese 30 de junio yo tendré para convocar a esa asamblea general ordinaria. O sea, más o menos que los términos nos correrían inicialmente y de manera momentánea hasta el 15 de junio, en la cual yo podría realizar esas reuniones de asamblea. Es importante también prever que la norma nos estipula que no es posible cobrar multas por la no asistencia a esas asambleas ordinarias a partir de la vigencia del presente decreto, situación muy importante, puesto quienes trabajamos en el tema de la propiedad horizontal sabemos que siempre es una constante señalar frente al tema de las multas si se pueden o no cobrar, si es legal, si no es legal, si tiene que asumirse una posición respecto al tema de carácter reglamentario o si puede estar dentro del manual de convivencia. Más allá de entrar como en esa discusión que es objeto como de otro temario que se puede adelantar más adelante, es simplemente reconocer que en este decreto ya hay por lo menos por parte del Ejecutivo un reconocimiento implícito a la posibilidad o la existencia real del tema de las multas. De hecho, en el mismo decreto nos dice que las multas establecidas bajo el numeral 9 del artículo 38, recordando que ese artículo hace referencia de la ley C-75, hace referencia a las funciones que tiene la Asamblea para efectos de imponer cualquier tipo de sanciones. Entonces es muy importante ese reconocimiento que realiza el Ejecutivo en esos aspectos. El último artículo, que es el artículo 9, es el que me habla de los reajustes de las cuotas de administración de las zonas comunes, reajustes que entonces nos dice el artículo que será aplazado hasta el 30 de junio del 2020. Pues es muy importante establecer 3 escenarios que pueden existir entre las propiedades horizontales. El primer escenario es aquellas propiedades horizontales que a partir del 1 de enero incrementaron la cuota de administración, bien sea porque el reglamento de propiedad horizontal así lo establece que a partir del 1 de enero se va a dar un tema de incrementos automáticos, bien sea por el IPC, bien sea por el salario mínimo, por un lado. Respecto a esas copropiedades, como ya operó y reiterando la vigencia del decreto, que es a partir del 15 de abril, pues se conservará la misma situación. El decreto no tiene efectos retroactivos. Esto es un principio básico de la normatividad. Recordemos que el artículo 58 de la Constitución Política así no lo menciona.
De hecho, frente al tema de propiedad horizontal, tenemos una sentencia muy importante, que es la C488 del 2002, que estableció en su momento, al examinar la vigencia automática que estipulaba ese artículo 82-87 de la ley C75, que las copropiedades no se entendían insertas en esta normatividad de manera automática, sino que se debería dar un proceso en los cuales fuesen los copropietarios quienes decidieran adecuar sus reglamentos o estatutos a esta normatividad. Entonces vemos ese primer impacto respecto a que no puede el legislador, ahora mucho menos el ejecutivo, implementar o coaccionar unas reglas que tenemos de derecho privado frente a unos temas que no son objeto de negociación. En este caso sería desconocer un reglamento de propiedad horizontal. Lo otro es, el segundo escenario, es aquellas copropiedades que pudieron realizar una asamblea de carácter ordinario y hicieron algún tipo de incremento. En ese sentido, se tendría que decir que si el incremento fue realizado antes del 15 de abril, es decir, se facturó bien sea en febrero, en marzo, pues conservará la misma situación. Reitero, la vigencia del decreto es a partir del 15 de abril que se genera, no de carácter retroactivo. Y el tercer escenario, que sí será para efectos de el establecimiento de este decreto, es que después del 15 de abril, bien sea porque el administrador no lo facturó, bien sea porque la asamblea dijo que se realizará a partir del mes de mayo, existiendo cualquier tipo de incremento pendiente, se va a respetar ese incremento solo a partir del 1 de julio. Es decir, queda aplazada la decisión, aplazada la decisión, ¿cierto? Y esto es un término muy importante. El artículo séptimo en su parágrafo cuarto y el artículo noveno hablan sobre el tema del aplazamiento. ¿Respecto a qué? En principio, nos habla el artículo octavo del aplazamiento precisamente de esas decisiones que se puedan dejar postergadas hasta el 1 de julio, que en este caso habla de manera específica frente a el incremento de esas cuotas de administración. Y frente al tema de los pagos de las cuotas de administración, nos habla precisamente la posibilidad, no de condonar, porque es un término específico, sino del aplazamiento de esos cobros, de esos intereses moratorios que nos habla la ley 675 de manera específica. No sé si de pronto tengamos alguna duda en concreto como para proceder a resolverla respecto a este decreto. Doctor Jonathan. Diego, muchísimas gracias por tan clara exposición. Hasta el momento no tenemos pues, como preguntas en relación con las propiedades horizontales, pero sí tenemos una pregunta sobre los contratos de arrendamiento y se la vamos a trasladar al abogado Andrés Felipe para que nos ayude con ella. Nos preguntan, ¿al arrendatario la pandemia le sirve para esgrimir fuerza mayor o caso fortuito? Bueno, lo primero que hay que dar claridad es en lo siguiente. La figura de la fuerza mayor o del caso fortuito es una figura que permite la exoneración en las prestaciones a las que está obligado cualquier contratante. Es una figura que aplica en cualquier contrato. En relación con el contrato de arrendamiento, lo que hay que tener en claro es de que esta figura lo que permite es excluir es una o varias prestaciones, pero no en sí el cumplimiento del contrato. Es decir, el contrato de arrendamiento está compuesto por varias prestaciones, unas prestaciones a cargo del arrendador, unas prestaciones a cargo del arrendatario. En el caso específico del canon de arrendamiento, que es la obligación principal a cargo del arrendatario, al ser una obligación de género, es decir, que es una obligación dineraria, que es una obligación de carácter o de naturaleza de resultado, esta obligación
esta figura no le serviría para eximirse del pago de esta obligación, razón por la cual le correspondería al arrendatario, independientemente si existe o no existe la fuerza mayor o el caso fortuito, asumir el pago de su prestación. ¿Qué le permitiría al arrendatario en su momento la fuerza mayor o el caso fortuito? Evitar que se genere el pago de intereses por mora, el pago de la cláusula penal o el pago de alguna otra indemnización que se ya estipulado en el contrato. Para eso sí le serviría, pero no le sirve para extinguir la prestación económica de pagar el canon de arrendamiento. Incluso textualmente el artículo 2026 del Código Civil establece la insolvencia del arrendatario y el artículo que nos dice es: la insolvencia declarada del arrendatario no pone fin necesariamente al arrendo. Es decir, así usted entra en un régimen de insolvencia porque no tiene la capacidad para satisfacer esa prestación dineraria, por el solo hecho de usted estar insolvente no lo exime de la responsabilidad y no se extingue el contrato como tal. Entonces sí se podría configurar, pero no le sirve para extinguir la prestación. Es decir, la prestación, como quiera que sea, debe o satisfacerse o debe modificarse de manera que le permita al arrendatario cumplirla, así sea de forma diferida o a través de otro tipo de prestaciones contractuales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el abogado Diego. Nos consultan si se estableció en la asamblea de copropietarios el cobro de unas cotas extras que se debían de facturar en el mes de abril y mayo. Las mismas se deben de generar y pagar. Bueno, en principio se tiene que establecer que el decreto no habló nada sobre el tema de cuotas extras. Uno entendería que si la finalidad que persigue este decreto es crear ciertos alivios de carácter económico, pues sería lógico dar un aplazamiento. Sin embargo, tenemos un vacío en ese sentido, puesto que está claro que ni el Consejo ni la Administración pueden pasar por encima de una decisión de la asamblea que ya determinó un gasto o una erogación de carácter, en este caso pecuniario, pero la invitación es a evaluar por parte de estos órganos administrativos la prioridad del gasto. Y pongo un ejemplo. Si se trata de un gasto prioritario, ejemplo, temas de seguros o temas para efectos de compensar el presupuesto anual de gastos para que no se cree un déficit, y siendo así, solo si cobrando en el mes de mayo, en el mes de junio, se tengan que dar la erogación de estas partidas presupuestales, pues es una decisión que no se podrá aplazar. Pero si para efectos, al contrario, si es para unos efectos de una cuota extra en la cual tenga una destinación específica que se pueda postergar para el segundo semestre, sería importante que realizáramos este alivio a los copropietarios, teniendo presente que se tiene que avisar de manera anticipada a toda la comunidad cuál es la motivación del cambio de esta decisión, que sería en este caso colaborar con un alivio financiero para los copropietarios a efectos de que ellos puedan tener una mayor disponibilidad de recursos y cumplir, digamos que con la cuota ordinaria de la administración. Doctor, no tiene audio. Diego, muchas gracias. Nos realizan otra pregunta dirigida para el abogado Andrés Felipe. Suponiendo que la cuarentena termine el día 11 de mayo y que ya existía una carta pidiendo el local o la vivienda, dicha carta quedará también en stop hasta tanto se termine esta emergencia. Bueno, ahí recordar un poco que el decreto lo que hizo fue sustituir en caso de vacíos. Es decir, si hay un acuerdo por las partes de no prorrogar el contrato o hay un acuerdo en una fecha específica para la restitución del inmueble, opera pues el acuerdo en el que hayan llegado las partes. El decreto no tendría ninguna incidencia ahí por tener una naturaleza supletiva. Es decir, se debe respetar el acuerdo que las partes han llegado. Sí, la pregunta, Andrés, quisiera yo entender es, la carta se envió antes y la cuarentena termina ahora en el mes de mayo.
se debe hacer la restitución en ese momento o se aplica el decreto en lo que tiene que ver que va hasta el 30 de junio todas las restituciones. Por eso, o sea, lo que estoy entendiendo es que hubo un preaviso para no prorrogar el contrato, ¿cierto? Y la fecha para la restitución se estableció en mayo. Eso es lo que, pues, esa es la pregunta. Sí. Entonces, en este caso, obviamente, como hay un tema de aislamiento obligatorio, pues efectivamente no se puede mantener la prestación ni de un lado ni del otro. Es decir, la posibilidad de generar la mudanza y poner al servicio del arrendador el inmueble. En este caso, el contrato se entiende prorrogado automáticamente hasta el 30 de junio del 2020, razón por la cual la restitución tendrá que realizarse a partir del 1 de julio del 2020. En ese lapso de tiempo, como se está usando y gozando el inmueble, correspondería al arrendatario pues, asumir el pago de sus prestaciones, en el caso pues, del canon de arrendamiento. Ok, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Le agradecemos al abogado Diego Mauricio Sierra de Consultorías Empresariales por habernos acompañado. Le agradecemos al abogado Andrés Felipe Arroyave de Arroyave y Asociados Consultores por habernos acompañado y estamos invitando a nuestros seguidores para que todos los días, hasta el día viernes, se enlacen con nosotros a las 5 de la tarde. Estaremos presentando unas intervenciones. El día de mañana nos acompañará el abogado Cristian Bocanegra y nuevamente el abogado Andrés Felipe Arroyave, hasta el día viernes hablarán sobre los escenarios y los retos en materia laboral derivados de los decretos nacionales y las circulares emitidas por el Ministerio del Trabajo. Doctor Diego, muchas gracias. A ustedes. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias para todos. Una feliz noche. Hasta luego.